no hay cárcel lo suficientemente grande. No dices que hay muchas cosas, venga, atreveros. Per tots vosaltres. A veure, l'únic problema que nosaltres, potser que no estem ficats a la política com vosaltres, és pensar que aquest procés, que es farà més llarg del que sembla que diuen els polítics, com portar-lo a bon port sense arribar a fer un trencament amb aquest estat espanyol que mai ens ha recolzat en res. Aleshores, jo no crec que hi hagi lleuger, vull dir que potser el procés hauria de prendre amb una forma més pausada. Jo crec que anem una mica ràpids i aleshores preguntar-vos des d'Europa com tenim el recolzament cap a nosaltres, perquè sense el recolzament d'Europa jo ho veig difícil. Gràcies. Las fáciles para mí. Dos cosas. El independentismo lo que plantea es un choque de legalidades. Nosotros tarde o temprano somos plenamente conscientes que lo que se dice, ¿no?, el tren de choques. Nosotros chocaremos con una legalidad que nunca reconocerá la plena soberanía del pueblo de Cataluña. Ahora bien, queremos elegir cuándo chocar. Y lo enlazo con la propuesta de Podemos, porque Podemos plantea un tren que nunca chocará. Una mentira piadosa. Y a todos nos gustan las mentiras piadosas, pero sabemos que son mentira. Así que yo creo que esa es la diferencia. Nosotros lo único que reivindicamos es el hecho de poder elegir cuándo chocar con esa gente, ¿no? Y en cuanto a reconocimiento, tenemos por primera vez en la historia a un consejero de Exteriores, además que es muy guapo, Raúl Romeva, que seguro que gustará un montón a todas las consejerías del mundo y está haciendo una gran labor. Y luego la experiencia que nosotros tenemos en Madrid, y Joan Tardá lo podría explicar muchísimo mejor que yo, es que hace ya mucho tiempo que se habla con consejerías de otros estados y solamente piden una cosa, que es que llevemos un mandato inequívocamente popular e inequívocamente a favor de este proceso, que ganemos una y otra vez. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la gente, entendiendo perfectamente que llega un momento que mucha gente dice, pero si yo ya he votado, ¿no?, ¿por qué me estás diciendo que vote otra vez? Quizá voté mal. No, lo que sí que es cierto que estamos frente a un Estado español en el cual no se pusieron de acuerdo aquellos que tienen mucho más en común que nosotros, que sí que fuimos capaces, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo es capaz de imaginarse lo que venderían según qué tertulias, portadas y editoriales, ¿no?, si aquí el independentismo no cumple o no vota como se tiene que votar. Dicho esto, hay países que ya nos han dicho que nos reconocerían las primeras 48 horas. Sé que suena muy fácil de decir, pero es así, y el gobierno Puigdemont-Junqueras está determinado a seguir en este proceso y culminarlo. La pregunta no es qué pasaría con una Cataluña independiente, sino qué pasará con un Estado español que debe el 114% de su PIB sin Cataluña. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo os voy a hacer una pregunta a los tres, a ver qué es de los tres, porque creo que es una inquietud que tiene todo el mundo, pero no se atreve a preguntar. Yo quiero saber que si Cataluña es independiente, ¿qué va a pasar con mi pensión? ¿Me la van a quitar? Yo quiero saber si Cataluña es independiente, si me van a obligar a hablar el catalán. Yo quiero saber si con Cataluña independiente yo voy a pagar más impuestos. Yo quiero saber, ¿perdón? ¿Vale? Yo quiero saber realmente las inquietudes que cada uno tenemos, qué es lo que va a pasar con estos tres temas, que en principio eso, ¿qué pasará? Si me van a obligar a hablar catalán, si me van a obligar a pagar más impuestos y si me van a obligar a que de mis pensiones no las tenga, porque yo he oído a otros partidos políticos que lo primero que dicen es que si Cataluña es independiente, ¿qué va a pasar con las pensiones? Porque Cataluña no podrá mantener las pensiones que hay actualmente.
No sé, cualquier de los tres, o si los tres me queréis contestar a esas tres preguntas, que creo que las tienen en la cabeza muchas personas y no se atreven a preguntarlo. Sobre las pensiones. A ver, yo creo que la pregunta debe ser al revés. Es si nos quedamos, España podrá pagar las pensiones a Cataluña y a todos los españoles. Esta debe ser la pregunta. A ver, las pensiones se pagan con el trabajo. Si creas trabajo, puedes pagar las pensiones. Entonces, lo que se necesita es generar empleo. Si tú no generas empleo, no podrás pagar pensiones. En estos momentos, todos sabemos que no hay trabajo. Por tanto, habrá un momento que no se podrán pagar las pensiones, no en Cataluña, sino en el resto de España. Esto es así de sencillo de entender. Sin pagar nosotros como pagamos a España, podremos pagar mucho mejor las pensiones en Cataluña, pero se necesita crear empleo en Cataluña, porque sin empleo no se pueden pagar las pensiones. Y además, lo dijo, bueno, no sé si fue Montoro, bueno, que quizás la gente no lo sepa, las pensiones, o sea, nuestro fondo de pensiones, lo que deberíamos cobrar nosotros de jubilación, está invertido en deuda pública. Eso quiere decir que si un país hace una fallida, se pierden las pensiones. Y está invirtiendo todo, me parece que era un 98%, en la deuda pública esta. Entonces, solo pueden asegurar las pensiones, me parece que era hasta el 2017. España solo puede asegurar las pensiones a todos los españoles, a todos nosotros, hasta el 2017. Entonces, es por eso, la pregunta no es si nosotros podemos pagar las pensiones, es si nos quedamos, tendremos pensión. Esta es. Va, parlem de lenguas. A Cataluña existen más de 200 lenguas. Oficiales, ¿eh? Oficiales no, perdón, que se hablan. Más de 200. Porque es un país muy diverso. Esta es una trampa que siempre nos quieren poner, de asustar. Usted le obligarán a hablar catalán. Oiga, yo, cuando llegué aquí, y mis hijos, que son de Uruguay, hablábamos uruguayá. Era el único idioma que hablábamos, el castellano. Ahora mis hijos hablan 2 idiomas, lo cual es una riqueza. Facilita el aprendizaje para un tercer o una cuarta lengua. ¿A quién se le ocurre perder una riqueza? Existen países del mundo que tienen ya esta particularidad. Paraguay, yo no sé si aquí hay algún paraguayo, pero los paraguayos tienen 2 lenguas oficiales, el español y el guaraní. Y todos hablan las 2 lenguas y no tienen ningún problema. ¿Cómo va a ser un problema perder una riqueza? Por lo cual, cuando digan todo eso, miren, si algún país tiene historia en haberse cargado culturas y haber eliminado lenguas, no es precisamente Cataluña. Piensen en todos los pueblos que han perdido lenguas en las ex colonias españolas y ha sido una barbaridad. Algunos casos muy concretos han podido mantener sus lenguas en América Latina, pero muy concretos, pero han desaparecido montones de lenguas. Este no es el problema, La República, las personas hablarán la lengua que tengan ganas de hablar, evidentemente. Si es Cataluña, tendrá el catalán, pero tendrá el castellano como lenguas de funcionamiento, porque es lo normal. ¿A quién se le ocurre? Vaya, si yo fuera a Francia, un señor, mira, en un barrio de Sabadell, al començament de tot, quan va escoltar que yo parlava català, me va dir: ¿y tú, si eres uruguayo, por qué hablas en catalán? Hombre, porque si hubiera ido a vivir a Francia, hubiera aprendido el francés, y si hubiera ido a vivir a Estados Unidos, hubiera aprendido el inglés. O sea, hemos de normalizar estas cosas, no hemos de tener miedo, ¿vale? Porque al final lo que quiere esta gente es que tengas miedo y sacar el problema de fondo, de contexto, para que estemos barrallados si hablamos en catalán, en castellano. Este no es el problema. Este nunca ha sido el problema, ni lo será.
sobre la lengua quería decir un ejemplo real que pasó en el sitio donde trabajo, y en el hotel hicieron una encuesta de satisfacción de clientes, y el cliente recomendó el hotel, pero dijo como observación: se han dirigido a mí en catalán. Dice: un hotel que está como atención a los extranjeros y a todos los españoles que pueden venir, la lengua que se debería hablar o que se debería atender a la gente es en castellano, en la lengua de España. Entonces tú dices, claro, encontró mal que a lo mejor le dijeron hola buen día, aunque os puc ayudar, porque después, claro, cambiaron en castellano cuando el cliente dijo, pues yo no entiendo el catalán. Claro, esta concepción de, ostras, esto es maleducación, cambiaría en una república independiente catalana, porque en una república independiente catalana sabrían que aquí se habla el catalán y se habla el castellano, pero que te hablen en catalán no lo encontrarían como una maleducación. Pero si ponemos el mismo caso, que viene el cliente y le decimos hola buen día, ¿en qué le puedo ayudar? Y nos dice, no, es que no entiendo el catalán. Nosotros decimos, perdone, ningún problema, y le continuamos hablando en castellano. Lo que en un principio para él era una observación negativa se convertiría en positiva, ya que no tenemos la obligación de hablar en castellano y lo hacemos por deferencia. Entonces, esto de la lengua cambiará, porque cuando vean que aquí se usa el catalán y el castellano indiferentemente, no existirá ningún problema, y la gente de España entenderá que aquí se habla catalán, pero apreciarán que nosotros nos podamos dirigir en ellos en castellano. Por último, el tema de los impuestos. Bueno, hago un repaso de todo. No lo haré mejor que ellos, pero intentaré. En cuanto al tema de las pensiones, como comentaba el compañero, la pregunta no es si Cataluña podrá atender sus obligaciones para con sus pensionistas, sino cuándo dejará de hacerlo España. Repito, cuándo dejará de hacerlo España. Más que nada porque el Estado español ha invertido o está pagando deuda pública con el fondo de pensiones de la gente. De hecho, en los últimos 2 años se ha gastado el 50% del fondo de pensiones. Como saben, las pensiones se pueden pagar de forma redistributiva o de forma de capitalización. Forma redistributiva es la forma más decente de hacerlo, que es aquellos que están trabajando hoy en día, pues las están pagando a aquellos que ya se la merecieron en su momento, ¿no? Y Cataluña tiene 2 trabajadores por cada pensionista, 2 trabajadores por cada pensionista, y España tiene 1,4. Nosotros tenemos un ratio muy superior, así que es ciertamente hipócrita, incluso perverso, preguntar si Cataluña podrá pagar sus pensiones cuando el Estado español tiene muchísimas más dificultades, que de hecho yo soy de los que opinan que Cataluña tendrá que ayudar, y yo estoy plenamente de acuerdo a que el Estado español acabe cumpliendo con sus pensionistas. Así que la pregunta no es tanto para nosotros, sino para ellos. En cuanto al tema del idioma, muy de acuerdo. De hecho, ya parece absurdo o kafkiano el hecho de que nosotros, hablando en castellano, tengamos que explicar si se hablará en castellano en Cataluña. Lo estamos hablando y espero que nadie nos detenga a la salida de la plaza. Así que yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Estamos hablando de 2 idiomas, uno hablado por 500 millones de personas en todo el planeta, el segundo idioma o tercer idioma más hablado del planeta, que es el castellano, y otro hablado por 7,5 o 10 millones de personas en todo el mundo, un idioma minoritario. Así que la pregunta no es si podrán o si se deberían tratar de manera igual, sino qué hacemos para proteger al catalán, porque es un tanto a 2 idiomas con una distancia de hablantes tan enorme. Yo, que vengo de fondo de Santa Coloma, como les he comentado, he conocido la enorme capacidad de inserción social, incluso laboral, que tiene la inmersión lingüística. La inversión lingüística no solamente es necesaria, sino que es imprescindible. Yo creo que si llegara aquí un extraterrestre y le dijeras que hay 2 idiomas en un mismo país, con una diferencia tan enorme de hablantes, hombre, te diría, pues hay que proteger al minoritario, ¿no? Así que, en mi opinión, los 2 deben de ser oficiales, porque estamos por ampliar derechos y no por restringirlos.
pero también el catalán debe ser protegido por razones obvias. Y en cuanto al tema de impuestos, la verdad es que es algo que no debería ser noticia, que nosotros defendamos, por ejemplo, que las clases populares, las clases bajas y medias, las cuales nosotros pertenecemos, sean protegidas o sean, por ejemplo, aliviadas de la presión fiscal a la cual son sometidas. Son la inmensa mayoría, no solamente de Cataluña, sino del Estado español. En nuestro caso, vuelvo a repetir, el 80%. Así que casi es inherente a ser de izquierdas, y en este caso ser de Esquerra Republicana de Cataluña, defender que aquellos que más pagan de todo el Estado español, que son las clases populares catalanas, paguen un poco menos, y que aquellos que más cobran paguen un poco más. Tener un país que no sea tan fuerte para con los débiles y no sea tan débil para con los fuertes. Un país más justo. Es que tampoco tiene mucha historia, ¿eh? Las polémicas que han surgido en los últimos días y semanas son un tanto absurdas, y lo digo desde el respeto, pero es que nosotros, si tenemos que pedir perdón por ser de izquierdas, lo haremos, pero es que a mí me parece que es inherente a ser de izquierdas la defensa o la lucha en contra de las desigualdades. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado